Oremos, hermanos. Padre, en esta hora de la mañana, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar en tu casa de oración. Cantamos, oramos, nos saludamos con nuestros hermanos, pero también, Señor, queremos fortalecer nuestro espíritu con este pan de vida. Envíanos, Señor, esa palabra que nos capacita, que nos fortalece, que nos orienta, y que quedemos, Señor, satisfechos con el poder de tu palabra. Atentos a tu palabra que estamos. Habla a nuestros oídos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este mes de septiembre hemos estado estudiando, leyendo un poquito en este libro, segundo libro de la Biblia, Éxodo. Liberación. Encontramos también el concepto de dirección, protección, de cómo Dios va cumpliendo su palabra, sus propósitos en su pueblo. Cómo Dios mismo está conformando un pueblo, le está dando estructura, orden, dirección, propósito, destino, y el Señor va trabajando con este pueblo. Ya hacemos un paralelo en relación también con nuestras vidas, con nuestro peregrinaje, de qué manera el Señor nos va llevando, cumpliendo su voluntad. La semana pasada pudimos hablar en este mismo capítulo 16 de la providencia, del pan del cielo, del acompañamiento que Dios hace para con su pueblo. Pero en esta mañana, ahora quisiéramos también considerar la actitud del pueblo. Por un lado está la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el que provee el sustento, el pan, el agua en el desierto, el que acompaña a su pueblo de día y de noche en una columna de nube y una columna de fuego, el Dios que no descansa, sino que siempre está acompañando y guardando a su pueblo escogido. En medio de ese contexto, ¿cuál es la actitud del pueblo de Dios? ¿Cómo reacciona el pueblo de Dios cuando mira las grandes maravillas de nuestro Dios? Hoy quisiéramos hablar un poquito acerca de ese concepto de murmuración. En los 10 versículos que leímos, la palabra murmuración aparece en 7 momentos, en 7 ocasiones, de tal manera que allí hay que ponerle atención a esta idea. Un pueblo muy murmurador, un pueblo que se queja, aun y cuando ve las maravillas del Señor. Hay un cuento que dice que un día el rey le pidió a su cocinero: dame de comer la mejor parte del cuerpo del animal, la más sabrosa. Y al poco rato el cocinero le presentó un delicioso platillo con la lengua del animal. El rey comió y estuvo muy contento y muy satisfecho. Pero al día siguiente le pidió al cocinero: ahora quiero comer la peor parte del animal. El cocinero se fue y al poco rato regresó con un platillo con la lengua del animal. El rey se mostró confundido y le dijo: cuando te pedí la mejor parte, me trajiste la lengua.
Y cuando te pedí la peor parte, también me trajiste la lengua. ¿Qué pasa? No entiendo. Y el cocinero aprovecha para explicarle, efectivamente, majestad, la lengua es la mejor parte, pero también es la peor parte del cuerpo. Con ella se anima y con ella se ofende. Con ella se bendice y con ella se maldice. Con ella se edifica y con ella se destruye. En nuestros mejores momentos están las palabras. En nuestros peores momentos también están las palabras. Entonces las palabras son una bendición, pero las palabras también son muy peligrosas cuando se usan pecaminosamente. Por eso es tan importante que aprendamos lo que la Biblia dice al respecto del uso de nuestra lengua. La Biblia habla mucho acerca de el chisme, y muchas falsedades, mentiras, etc. Pero hoy nos toca repasar un poquito sobre la idea de la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Murmurar. La murmuración es cuando estamos hablando mal de alguien. Y generalmente hablamos mal de alguien a sus espaldas. Es compartir con otros y no con la persona indicada un malestar, una inconformidad. Es hablar con personas manifestando queja o disgusto por alguna cosa y llegamos a crear un clima de inestabilidad. Eso es murmurar. Lo que caracteriza a la murmuración son los pensamientos negativos, queja, inconformidad, resentimiento, amargura, y lo externamos públicamente. Y se dice algo de alguien que normalmente está ausente. Pero también se dice entre personas que potencialmente pueden adoptar esas mismas actitudes negativas. Preguntémonos entonces esta mañana, ¿hemos murmurado en alguna ocasión? ¿Hemos participado en alguna murmuración? En el trabajo. ¿Hablamos mal de alguien? Del supervisor, del reglamento, del jefe, del patrón. En la escuela murmuramos del director, del maestro. En la familia o en la iglesia. Bueno, eso no pasa. Pero habría que preguntarnos entonces, ¿hemos murmurado en alguna ocasión? Yo creo que sí. En algún momento hemos participado, incluso promovido, que los pensamientos de queja, inconformidad o resentimientos se externan en círculos que potencialmente pueden contagiarse con las mismas actitudes negativas y nada constructivas. Entonces la murmuración no edifica, ni para el que murmura, mucho menos para la gente que nos rodea. Mucho menos genera también un ambiente de solución a los problemas. Solamente genera una atmósfera tensa en la que se hace más difícil encontrar puntos de unidad y de acuerdo unos con otros. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es un ejemplo vivo de esta tendencia. Es el ejemplo de una queja que destruye, que genera atmósfera tensa, con una actitud negativa. Los capítulos 15
16 y 17 de Éxodo, encontramos ejemplos claros de la murmuración y lo que hay detrás de la murmuración. El capítulo 15 inicia mostrándonos la gran celebración del pueblo porque Dios ha manifestado su poder, porque Dios ha abierto el Mar Rojo para que el pueblo pase en seco, y después que el pueblo de Israel pasa en seco el Mar Rojo, el mismo Dios cierra el acceso al ejército egipcio que viene detrás de ellos, y el pueblo de Dios eleva un cántico de triunfo, de victoria, porque Dios los ha librado con mano fuerte y poderosa. Pasan unos días y en el peregrinaje del pueblo por el desierto no encuentran agua y llegan a un lugar llamado Mara, amargo, y no pueden beber el agua porque estaban amargas. Y ya en el versículo 24 del capítulo 15, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Falta agua. Y comienzan a murmurar en contra de Moisés y se preguntan: ¿qué vamos a beber? Y la pregunta es legítima. El problema no es la inquietud, sino la murmuración. El problema no es la pregunta en sí, sino la actitud que hay detrás de la pregunta. Normalmente, cuando murmuramos, no necesariamente las palabras o el contenido de lo que decimos es malo, sino la actitud que tenemos al decirlo, al pronunciarlo, el contexto relacional donde nosotros hablamos y decimos, que genera el clima de inestabilidad. La Biblia dice que Moisés clamó al Señor y el Señor le indicó lo que tendría que hacer, y las aguas milagrosamente quedaron potables y el pueblo bebió y se sació. Pasó un tiempo breve y el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés y contra Aarón en el desierto. En el capítulo 16, ahora se trata de la comida. Ojalá hubiéramos muertos en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar a toda esta multitud de hambre. Esta era la queja, esta era la murmuración, y fue creciendo hasta que se generalizó y creó una atmósfera viciada. A pesar de esta actitud tan negativa, Dios responde con gracia y paciencia. Dios responde con poder y misericordia, y Dios da solución al problema. Éxodo 16, 6 al 8. Y fue lo que enseñábamos el domingo pasado. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Pero ella sabe que andan murmurando contra él. Dice Moisés: nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará de comer carne, mañana los saciará de pan. Ya los oyó murmurar contra él.
Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Y Dios provee el maná, el pan del cielo, que tenían que recoger a diario al amanecer. Pero también se les revela algo importante. Ellos no están murmurando contra Moisés y contra Aarón. En el fondo del asunto estaban murmurando contra Dios. Y Dios, muy personal, toma estas murmuraciones que están haciéndose en contra de Moisés. ¿Qué significa en el fondo? El pueblo se está quejando. El pueblo manifiesta su inconformidad con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Aún así, Dios en su misericordia es fiel para con su pueblo. Y todos los días hizo caer maná para que tuvieran alimento en los lugares más difíciles del desierto, todo el tiempo que vivieron en ese peregrinaje. El capítulo 17 otra vez nos indica que están en el desierto y nuevamente se presenta el problema del agua. No tenían agua para beber. ¿Había una necesidad real? Claro que sí. ¿Qué es lo que deberían de hacer después de cruzar por el Mar Rojo? Después de que el agua se potabilizó, después que cayó maná del cielo, otra vez hay una necesidad. ¿Qué hay que hacer? A la luz de su pasado, lo que habría que hacer era confiar en Dios. Confiar en Dios. Pero ellos ¿qué hicieron? El capítulo 17, versículo 3. El pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hay una tendencia pecaminosa en el pueblo de Israel. Hay una actitud de pecado y lo externan públicamente cada ocasión que tienen la oportunidad y contagian unos a otros su negatividad, su pesimismo, su falta de confianza, su falta de fe, manifiestan su incredulidad. Capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Nuevamente el Señor, frente a la murmuración de su pueblo, frente a la falta de confianza, manifiesta su fidelidad, su gracia, su misericordia con estas personas tan difíciles. Y le dice a Moisés ahora que en presencia de los ancianos vaya y golpee la roca con su vara, y de la roca brota agua suficiente y necesaria para todo el pueblo. ¿Qué hay en el fondo de todas estas murmuraciones, de toda esta negatividad, de todo este pesimismo? ¿Qué hay en el fondo? Versículo 7 del capítulo 17. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ahí está la clave, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí es donde queríamos llegar esta mañana.
los israelitas altercan con el Señor y provocan al Señor. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? ¿Qué manera de preguntar? Cuando han salido de Egipto, cuando hay que recordar la historia de poder, la misericordia, la fidelidad, la gracia, el amor. La semana pasada hablábamos de una memoria corta y una memoria falsa y engañosa. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? El problema de fondo es que durante todo ese tiempo, a pesar de mirar las maravillas de Dios, durante todo este periodo, ellos habían vivido desconfiando de la presencia, del poder y la fidelidad de Dios. Ellos creían que si Dios estaba con ellos, si Dios había prometido llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, que todo iba a ser de color amable, que no iba a haber dificultades, que no iba a haber problemas. Por eso, al tener hambre y al tener sed en el desierto, en vez de confiar en Dios, se preguntan con un sentido de queja: ¿será que está el Señor conmigo? ¿Será que el Señor está con nosotros? ¿Será que el Señor está a favor de nosotros? Llegamos a la conclusión que la murmuración es el fruto de la desconfianza en nuestro Dios, y que la desconfianza es la raíz del pecado, la incredulidad, la inseguridad, no estar contento, no estar satisfecho y tener un concepto equivocado de la presencia de Dios. Y comenzamos nosotros a crear a Dios a nuestra imagen, y nos olvidamos que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Mire cómo entonces va trabajando todo esto en nuestras vidas. La murmuración solamente es el fruto de la incredulidad. La murmuración solamente es el fruto de la falta de fe. La raíz es la desconfianza. ¿Está o no está el Señor con nosotros? ¿Nos ha pasado alguna vez? Nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? La murmuración fue la manera en la cual ellos mostraron su incredulidad y falta de confianza. Esta mañana podemos decir que la queja, que la murmuración revela una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Y cuando recurres a la murmuración, estás haciendo lo mismo que el pueblo de Israel en el desierto. Estás desconfiando de la presencia de Dios, estás desconfiando del poder de Dios y la fidelidad de Dios en tu vida. Al murmurar, queda descubierta tu incredulidad. Moisés, consciente de eso, ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Porque la murmuración revela una falta de confianza, no en Moisés, no en Aarón, sino en Dios. ¿Está o no está el Señor con nosotros? Hay dudas.
Pero ¿por qué hay dudas? Si los ha sacado de Egipto, si los han atravesado por el Mar Rojo, les ha dado agua, les ha dado maná, y aún así no pierden la oportunidad de murmurar, no contra Moisés, sino contra Dios. Y yo creo que cuando estamos inconformes con algo, cuando tenemos amargura o resentimiento, cuando estamos descontentos con la situación, estamos murmurando contra el Señor. La murmuración no se trata solamente de un problema que tenga que ver con el segundo mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, sino que la murmuración trata directamente con el problema del primer gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Hay buenas noticias, porque es el Señor Jesucristo quien nos está transformando. Es el Señor Jesucristo quien nos está haciendo conforme a su semejanza. Él vivió, murió y resucitó precisamente para transformar nuestra actitud, para transformar nuestras vidas. Y ha puesto a nuestro alcance todos los recursos suficientes para crecer en fe y confianza en nuestro Dios. Y para que en cualquier situación que nos toque vivir o en cualquier relación en la que nos encontremos, que con nuestras palabras edifiquemos en vez de destruir. Animemos en vez de ofender. Nos reconciliemos en vez de separarnos. Por la gracia de Dios podemos crecer en la fe y dejar de recurrir a la murmuración como parte de nuestro repertorio de pecado, que no hace más que destruir nuestras relaciones y ofender a nuestro buen Dios. Concluimos por la gracia y confiando en el poder, en la presencia y en la bondad de nuestro Dios. Si amas a quienes están a tu alrededor, no murmures, porque solo causa división. Si tienes una inquietud, si tienes una queja, una duda o inconformidad, no la externes públicamente. Sigue los medios establecidos para llegar a las personas indicadas que pueden atender, ayudar y aclarar cualquier asunto. Decide no participar en murmuraciones. Exhorta o anima a las personas que así lo estén haciendo, de manera que sigan los medios adecuados para aclarar cualquier inquietud. Confía en Dios y obedece sus reglas para una buena comunicación y pacificación. Confiemos más en Dios. Crezcamos más en la fe. Estemos seguros y convencidos. El Señor está con nosotros. Y Él nos dará siempre solución, respuesta a nuestras inquietudes y necesidades. Entonces, no recurras a la murmuración para solucionar tus asuntos. La murmuración empeora las cosas. Confiemos en Dios y su poder y su gracia se perfeccionará en nosotros. Y equipado en Jesucristo, podremos darle a nuestra boca el mejor uso que le podemos dar. Que nuestros pensamientos y palabras sean para la gloria de Dios y para edificar el cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.